Saludos, bienvenidos a su programa Palabras y Frases de la Biblia. Y es muy importante escuchar y entender cuáles son esas frases y esas palabras de la Biblia para marcar una diferencia notable de lo que dicen las Escrituras y de lo que normalmente hablamos. Les saluda William Ascanio. Hoy vamos a ver una palabra que enlaza el propósito de Dios y nuestra redención. Esa palabra es Cristo. Significado etimológico de la palabra Cristo, sentido teológico, sentido en el Antiguo Testamento y su preeminencia en el Nuevo Testamento. Cristo proviene del latín Christus, tomado del griego bíblico Christos, que significa literalmente ungido. Este término griego traduce el hebreo Mashiach, de donde deriva la palabra Mesías. Ambas palabras se originan en el verbo que significa untar o ungir con aceite. En griego es chiop y en hebreo Mashiach. En el mundo antiguo, la unción con aceite sagrado era el rito que consagraba a alguien para un oficio especial, como rey, sacerdote o profeta, otorgándole autoridad divina. Sentido teleológico. El sentido teleológico del griego telos, fin, propósito o meta, se refiere al fin o el propósito último al que apunta el título de Cristo. En la teología bíblica, Cristo no es solo un ungido más, sino el ungido definitivo en quien culmina todo el plan de Dios, la redención de la humanidad, la reconciliación con Dios, el cumplimiento de la ley y las promesas y la restauración definitiva de la creación. Como se expresa en Romanos capítulo 10 versículo 4, el fin, que es el telos, de la ley es Cristo, entendiendo fin no solo como terminación, sino como meta y plenitud. Toda la historia de la salvación tiene su propósito y consumación en Él, en Cristo. Sentido en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el término Mesías, ungido, se aplica principalmente a, número 1, reyes, especialmente David y sus sucesores. No toquéis a mis ungidos. Salmos 105:15. Primero de Samuel, capítulo 24, versículo 6. Número 2. Sacerdotes, como en el Éxodo 28 al 30 y el libro de Levíticos. Número 3. Profetas en algunos contextos. Número 4. En sentido más escatológico y futuro, a un rey salvador esperado de la línea de David que restauraría a Israel, establecería el reino de Dios y traería justicia y paz, como lo indica Isaías capítulo 9, versículo del 1 al 7, y también Isaías 11, del 1 al 10. Jeremías 23:5 al 6 y Miqueas 5:2. También Daniel 9:25 al 26, donde se habla del Mesías príncipe. El concepto evolucionó desde ungidos históricos hacia la esperanza de un Mesías definitivo que liberaría al pueblo, vencería el mal y establecería el reino eterno de Dios. Muchas de estas promesas, tipos y sombras, el siervo sufriente de Isaías 53, el hijo de David, el segundo Adán, etc., son interpretaciones por el Nuevo Testamento como apuntando a Jesús. Preeminencia en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Cristo deja de ser un título genérico y se convierte en el nombre, título propio de Jesús de Nazaret. Se afirma que Él es el Mesías esperado. Pedro confiesa: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mateo 16:16. Los evangelios y hechos presentan a Jesús como el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Especialmente en las cartas paulinas se destaca su preeminencia absoluta. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, para que en todo tenga la preeminencia, como lo indica el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15
al 18. Jesús es el ungido, no solo con aceite, sino con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versículo 38, el sacerdote eterno, el rey eterno y el profeta definitivo. En él se cumplen, superan y plenifican todas las unciones del Antiguo Testamento. Por eso los discípulos son llamados cristianos, seguidores del Cristo, y el nombre Jesucristo expresa la identidad plena. Jesús es el Cristo. En resumen, etimológicamente ungido, teleológicamente el propósito y meta de toda la revelación. En el Antiguo Testamento, el esperado Salvador de la línea de David, y en el Nuevo Testamento, el Señor preeminente en quien todo encuentra su cumplimiento y sentido en Cristo Jesús. Amigo o amiga que me escuchas, quiero preguntarte algo. ¿Conoces a ese Cristo de la promesa? ¿Conoces a ese Cristo de la redención que quiere salvar tu vida? Pues, si quieres saber de ello, búscalo en tu Biblia. Y hasta aquí el programa de hoy. Será hasta el próximo programa. Recuerda darnos un clic en la campanita y que Dios te bendiga.